Bendiciones a todos en este nuevo tiempo que nos regala el Señor. Vamos a hacer un estudio profundo de lo que es la vida de Pedro, su carácter, su personalidad, su temperamento y qué tuvo que pasar y qué tuvo que vivir para llegar a ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Oremos al Señor y pidamos que sea Él dirigiéndonos, enseñándonos, edificándonos y preparándonos para cosas grandes, pues solamente en Él podemos tener victoria también sobre nuestro carácter, sobre nuestro temperamento. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se puede volver una piedra de tropiezo para que nosotros podamos alcanzar la estatura a la cual Dios nos quiere llevar, al conocimiento y sobre todo al deseo de Dios usarnos como Él espera hacerlo. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Háblanos, enséñanos, moldéanos, Señor, conforme a la estatura de Cristo, a la estatura de ese hermano mayor que tú nos has dado, Señor, que nos lo has puesto no solamente como nuestro Salvador, como nuestro Señor, sino también como esa guía, como ese hombre, ese modelo de hombre a seguir, porque Jesús se hizo hombre como uno de nosotros, dejó toda deidad, renunció a toda divinidad para vivir como uno de nosotros y demostrarnos que con la ayuda de su Santo Espíritu también nosotros podríamos lograrlos. Ayúdanos a tener ese corazón transformado y cambiado para ser usado para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Quiero que entienda algo importante de parte del Señor. Dios nos hace pasar por procesos y etapas de cambios y de transformación con un propósito especial de parte de Él para nuestras vidas. Él quiere sacar de cada uno de nosotros y poner en nosotros lo grande de Dios, sacar aquello que es un obstáculo y aquello que es un estorbo y que no nos permite que la gloria de Dios fluya a través de nosotros. Hoy de parte del Señor vamos a hacer seguimiento de la vida de Pedro, vamos a estudiarlo, vamos a meditar sobre él, a analizar el comportamiento, sus conductas, sus contradicciones, para entender cómo el gran propósito de Dios se ve en la vida de Pedro. Vamos juntos a apropiarnos en este día de la palabra y seguir los pasos de este hombre hasta que llegó a ser la persona que Dios quiso que fuera. ¿Sabías que Pedro significa caña? Es una planta larga pero flexible que se deja menear por cualquier viento de un lado para otro. Eso significa una persona temperamental, inestable, variable y que cambia con facilidad. Este era Pedro. Y cuando vino el Señor y fue cambiado y transformado en su carácter, vemos a un hombre ahora conforme al corazón de Dios, un hombre dentro del propósito de Dios, dispuesto a ver las cosas y experimentar las cosas que Dios tenía para su vida. A Pedro le faltaba algo en su carácter y tenía que ser una persona estable. Pedro no era emocionalmente estable, le faltaba solidez y firmeza ante Dios, él era inconstante, él era despreocupado y cambiaba según las circunstancias. Era un hombre contradictorio. Ahora, el Señor enseña que la iglesia y el verdadero cristiano construye su vida sobre la roca que es Cristo. Y esto tiene un propósito trascendental para nuestras vidas. Y como iglesia somos piedras vivas edificadas sobre la roca. En esta construcción, lo que está abajo es lo que está por encima. Y cualquiera que sea el fundamento, es el mismo material que el que está hecho a la estructura superior y viceversa. Tal vez hoy vemos unas casas o unos edificios con unos fundamentos muy sólidos, muy firmes y se levantan grandes edificios de 20, 30, 40 pisos o más. Pero muchas veces dentro de cada apartamento, dentro de cada oficina, se hacen construcciones muy endebles. Lo que separa los espacios son el famoso drywall. Los techos que se ven también son de un cartón con apariencia de piedra, con cierta dureza, pero en realidad es un cartón. Y eso es lo que no puede pasar nosotros como iglesia. Nosotros, si hemos edificado nuestra vida sobre la roca que es Cristo, nuestro carácter y temperamento también tiene que ser de la misma calidad. Por eso el Señor nos ve como piedras
En la iglesia no hay ladrillos, en la iglesia no hay drywall, en la iglesia hay solo piedras, nada de imitaciones hechas por el hombre. La iglesia está edificada sobre la roca y cada uno de nosotros es como una piedra para el Señor. Y estas piedras se unen para edificar una casa espiritual. La naturaleza de la iglesia es estabilidad. Es así como la iglesia adquiere un fundamento confiable y muy estable. Cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando, óigame bien esto y es importante, del edificio. No estoy hablando de la denominación, estoy hablando de cada miembro, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Estoy hablando de cada persona, joven, niños, adultos, gente madura, gente estable en su carácter, estable en su temperamento y estable en su personalidad. Y es este el motivo por el cual Dios nos lleva por medio de un proceso. Nos cambia, nos transforma y nos mueve conforme a su perfecta voluntad. Entonces, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Simón Pedro, quiso decir, tú eres una piedra. Y por eso el carácter de todo cristiano, y cuanto más el de un ministro, debe ser un carácter maduro, estable, fiable, seguro, que de verdad pueda soportar y llevar las cargas de otros. Y es que muchos miembros de la iglesia tienen este defecto en su carácter. Con facilidad son sacudidos, con facilidad son cambiados, oscilan de un lado para otro, son inconstantes en sus caminos, en su manera de ver las cosas, en su manera de actuar. Un día están tocando los cielos con santidad, con alabanza, con adoración, y otro día está en el piso con la fe totalmente contraria, hablando contra Dios, renegando por las cosas que han sucedido en sus vidas. Y es eso lo que tenemos que superar. No podemos quedarnos ahí. El cristiano, el hombre y la mujer de Dios, nacido de nuevo y con un encuentro personal con el Señor, es una persona cambiada y transformada, con un corazón nuevo, con un temperamento nuevo, con un carácter nuevo, con una mente nueva, con una visión nueva, con un pensamiento nuevo, conforme al de Cristo Jesús. Por eso es que usted debe leer la palabra. Usted debe escudriñar las Escrituras porque ellas le van mostrando y le van manifestando cómo es Jesús. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué espera Jesús en la vida de cada uno de nosotros? Así que tenemos que superar estos defectos de carácter. No podemos ser sacudidos, no podemos ser siempre cambiados, no podemos ser siempre inestables. Somos personas estables y sólidas delante de Dios. Nunca podemos estar de una manera inconstante, debemos ser firmes. ¿Para qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? ¿Qué dijo Jesús? Ni aún las puertas del infierno o las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. ¿A qué se refería? A usted y a mí. Cuando usted es una persona constante, estable, cuando usted es del mismo material, de la misma roca que es el fundamento que es Cristo, cuando usted es una piedra firme y sólida, no hay nada, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay situación que lo puedan vencer. Por eso es que vemos cristianos totalmente derrotados, cristianos que no saben hacia dónde moverse, cristianos que no saben qué hacer en unos momentos difíciles, cristianos que se desubican con facilidad, que los fundamentos de fe que tienen son removidos con facilidad. Y ahí no nos necesita Dios. Inicialmente la personalidad de Pedro es como el agua que corre y que cambia continuamente su curso. A veces es decidido, otras veces es vacilante. Pedro era un hombre de contradicciones. A veces, como les digo, tocaba con sus manos los cielos, pero a veces lo encontrábamos tan decaído, tirado por el piso sin saber qué hacer. Y esto también es una enseñanza para nosotros. Dios lo va a llevar por procesos, por situaciones, por circunstancias para que su carácter se vuelva un carácter estable, rudo, firme, capaz de hacer lo que Dios le ha mandado que hacer. Dios habló a los profetas, les dijo que no tuvieran temor, que las palabras que tenían que decir, Él las pondría en su boca. A Moisés le hizo algo tremendo, dijo, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Oye, en medio de esto yo también voy a tratar contigo, voy a ser una persona de carácter, de temple contigo. Y es por eso que Dios nos lleva por procesos lentos, despacio en cada paso que damos.
no nos abre las ventanas de los cielos de una vez. ¿Por qué? Porque Él nos va enseñando, Él va forjando en nosotros una nueva forma de vida, una nueva forma de ver y de visualizar las cosas. Es ahí donde tenemos que ir. A veces Pedro era fuerte, otras veces era débil. El Espíritu de Dios hoy nos pone de ejemplo a Pedro para enseñarnos que antes de que Él trabaje con nosotros, nuestro temperamento es bastante inestable. Y antes de transformarnos en piedras, somos como la arcilla. Esa arcilla mojada, maneable, que se mueve, se puede hacer cualquier figura y todo. Y nosotros no podemos ser ese tipo de personas en las manos de Satanás. Dios es el fundamento, Jesucristo es la roca inconmovible, y Él nos llama a que edifiquemos nuestras vidas sobre Él. Levantemos nuestra vida sobre Él, desarrollemos el carácter como el de Él, que tengamos la visión de las cosas y de la vida como Él las tuvo, que vivamos como Él vivió, que caminemos como Él caminó, que esperemos como Él esperó, que confiemos como Él confió, que busquemos a nuestro Padre Celestial como Él lo buscó, que crea en las promesas de Dios como Él las creyó. Él sabía lo que tenía, Él sabía el camino que tenía que recorrer, Él sabía la meta que tenía que llegar, Él sabía que había que pagar un precio y lo pagó. La misma palabra en hebreo nos enseña: por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Él pagó un precio. Usted y yo estamos llamados a pagar un precio, porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere trabajar en su carácter y en mi carácter. Dios necesita trabajar en su carácter. No podemos quedarnos en una posición vacilante. Debemos volvernos personas estables y confiables para Dios. Debemos estar ahí. Así que vamos a estudiar algunas características que estaban en la personalidad de Pedro antes de ser transformado en una piedra. Vamos a ver lo que era él cuando era una caña débil que se movía de acuerdo al viento, la llevaba de un lado para otro. Así que preparémonos, porque vamos a profundizar en lo que era Pedro, y también vamos a ver al final de este estudio en lo que Dios lo transformó, cómo lo llevó, porque ese es el camino que usted y yo tenemos que recorrer. Estamos llamados para grandes cosas, pero hay que vivir unos procesos, hay que permitir que Dios haga unos cambios, hay que dejar que Dios moldee nuestro carácter, hay que dejar que Dios haga la obra en nosotros. Y aquella obra que Él empezó, Él la va a completar hasta que sea perfecta, para gloria y honra y alabanza de nuestro Señor. Así que vamos a ver puntos ambivalentes en la vida de Pedro. Voy a tocar características reunidas por parejas, donde uno nos muestra cada cara de la moneda como era Pedro. Entonces, la primera pareja que tomo es que Pedro era un hombre impulsivo. En Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30 dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces, mire, al principio vemos un hombre emocional, impulsivo. Parece que era un hombre temerario, lanzado, capaz de hacer cosas. Pero cuando en medio del camino, en medio de la circunstancia, las cosas cambiaban, se ponían un poco difíciles o turbias, Pedro se llenaba de pánico. Es lo que llamamos nosotros popularmente: empezaba con bríos y terminaba con escalofríos. Y ahí es donde tenemos que nosotros que cuidarnos. No podemos ser hombres y mujeres que creamos por pedazos a Dios o por partecitas, y esperando de que todo se dé y funcione como yo lo estoy esperando. Así no funciona el Señor. Entonces, esa es una cara de la moneda. Mira la otra parte de la moneda. Entonces, primero era un hombre impulsivo, pero al mismo tiempo era un hombre compasivo y afectuoso. Mire Mateo 26, versículo 75. Mateo 26, versículo 75. Dice así el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 30. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera,
lloró amargamente. Entonces se veía a veces un hombre duro, estable, capaz de cosas grandes, como un hombre digno de imitar, pero a veces las circunstancias se ponían difíciles para él y era un hombre que no tenía problema en ponerse a llorar, en ponerse a dolerse y a sentirse por las cosas que no se habían hecho bien. Cuidado con esto. Entonces entonces, por un lado era un hombre impetuoso, un hombre impulsivo, pero por otro lado era un hombre compasivo, afectuoso y muchas veces hasta débil. En segundo lugar, era un hombre lleno de contradicciones extrañas y a veces pesadumbroso. En Mateo 16, en el versículo 22 y 23, encontramos lo siguiente. Mateo 16, versículo 22 y 23. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 22 y 23. Dice así el Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén y amén. Entonces era un hombre que a veces era tocado por las circunstancias, por el dolor ajeno y todo, pero por otro lado era un hombre que a veces era tímido y cobarde. Mateo 14:30 nos enseña el Señor lo siguiente. Mateo 14:30. Oye lo que dice el Señor. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces vemos la contradicción de lo que era este hombre. Y por otro lado tenemos otra pareja de contradicciones, que era un hombre abnegado, era un hombre eh, que tenía una perspectiva de las cosas de una manera muy especial. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 18. Marcos 1, 18. Estamos aprendiendo lo que era Pedro cuando era una caña, cuando era un hombre débil, emocional, inestable. 1, 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pedro, Dios lo llama y Jesús le llama, le hace un llamado y listo. Dejó su trabajo tirado y todo y arrancó y se fue detrás de él. Cualquiera decía: este hombre no lo piensa dos veces, tiene toda la capacidad, el carácter para hacer las cosas, para lanzarse. Dice la palabra de Dios que, pero por otro lado, era un hombre egoísta, un hombre que pensaba en sí mismo. Mateo 19 nos enseña también algo contradictorio en esta manera de ver. Cuando usted ve una persona así, es una persona difícil de descifrar, porque usted no sabe ante una situación cómo va a reaccionar. Usted no sabe qué hay detrás de esta persona y cómo va a manejar las cosas. Así que Mateo 19:27 dice el Señor así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Al principio Jesús le dice: sígame, listo, cuenta conmigo para las que sea. Pero un momento, bueno, Señor, ¿y detrás de qué vamos? ¿Detrás de qué? Entonces uno diría: bueno, inicialmente él dijo: no hay problema, yo te sigo. Y ahora está preocupado por otras cosas. Está preocupado por otras cosas. Entonces es tremendo esto. Mira lo que encontramos, otra contradicción, otra pareja de versículos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 68. Dice: y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces Pedro era un hombre dotado de visión espiritual. Él reconocía que Jesús era el Cristo, pero sin embargo, también fue lento para entender algunas verdades aún mucho más profundas. Mateo 15, aquí cualquiera diría: este hombre entiende toda la palabra. Este hombre tiene una relación con Dios impresionante. Este es un hombre de Dios. Pero cuando Dios a veces estaba enseñando, Pedro quedaba más perdido que uno. ¿Qué pasó aquí? No era un hombre conocedor de la palabra, estudioso, entendedor de las verdades de la Biblia. ¿Cómo es que no está entendiendo esto? Capítulo 15, versículo 15 y 16, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Un momento, Pedro, ¿qué te pasa? Es muy claro lo que estoy diciendo. Y así le pasaba. Y a veces, de una manera inexplicable, cuando la gente no entendía nada, Pedro tenía la razón, Pedro tenía la palabra, Pedro tenía la respuesta. Esta dualidad en el carácter no le sirve al Señor.
Esta dualidad en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, no habla bien de la iglesia, no habla bien del pueblo de Dios, no habla bien, no es claro. Un hijo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene claro el camino a seguir. Él sabe por dónde lo lleva el Señor. Él sabe qué quiere el Señor hacer en su vida. Y si en el camino suceden cosas diferentes, inesperadas, Él no cambia el plan. Él no cambia el plan. Así que es importante que usted esté conectado espiritualmente, sus sentidos afinados con lo que Dios quiere hacer. Usted tiene que tenerlo súper claro, entenderlo. Hacia dónde lo lleva Dios, qué quiere hacer Dios con su vida, qué quiere enseñarle el Señor, qué quiere hacer. Otra dualidad, porque hay mucho que aprender y lo encontramos en la palabra de Dios en Mateo 16:16. Oiga lo que dice. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Mateo 16:16. ¿Sabe qué? Pedro hizo dos grandes confesiones de su fe en Cristo. Esta fue una de ellas. Cuando estaban hablando de qué se opinaba de Jesús y quién era para la gente Jesús, Pedro tuvo una respuesta única. Pero también en Marcos 14 nos muestra una contradicción de él que nos deja un poco perdidos con respecto a esto que hace este hombre. Marcos capítulo 14, versículo 67 en adelante. Marcos 14, el 67 en adelante. Y cuando vio Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Cuando tuvo que testificar delante de otras personas, decir quién era Jesús, y no tener pelos en la lengua para defenderlo y tomar una posición clara, dice que no, se retractó. Cuando fue confrontado, lo hemos visto con él, usted habla como él, usted es uno de esos. Jesús había sido apresado y empezaba todo el proceso de llevarlo a la cruz y acabar con su vida y todo, usted lo conoce. Y Pedro es confrontado, a ti te conocemos, a ti te he visto con él. Y él dijo, no, están equivocados, yo no soy esa persona. Pero cuando Jesús le preguntó a él, unos meses atrás, ¿qué dice la gente de mí? Y ellos hablaron y le pregunta, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Qué piensan de mí? No tuvo reparo en decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Si esto era claro en él, ¿por qué tuvo que negarlo? ¿Por qué tuvo que retractarse? Porque era un hombre ambivalente. Hablaba cuando le convenía, cuando iba a ser exaltado, iba a ser gratificado, iba a ser, le iban a exaltar, le iban a agradecer por lo que decía, pero cuando estaba en riesgo su vida hasta ahí llegaba. Hay gente que son cristianos muy lindos en la iglesia, pero por fuera no son testigos del poder de Dios, no hablan de Dios, no testifican de Dios, no presentan el Evangelio como el plan de salvación. Cuidado con esto, cuidado con esto. Miremos en qué terminó esto. Miremos qué pasó en su vida. En Mateo 26:33 vamos a encontrar un punto importante que tiene que ver con la vida de Pedro. Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sabe qué llevó a Pedro a tener esa caída tan fuerte? Gracias a Dios por la misericordia de Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo, Pedro fue levantado. Pero fue un hombre engreído, fue un hombre que se sentía más que los demás. Cuando Jesús estaba contando lo que venía, la persecución, la negación de él, Pedro no tuvo reparo en decir, Señor, yo no.
Yo no te dejaré, yo no te negaré, yo no me escandalizaré por lo que digan y hablen. Cuenta conmigo, Señor. En segundo lugar, en Mateo 26:40 dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro era a veces un hombre muy tranquilo y despreocupado. Alguien me decía en alguna ocasión: es que en mi mundo las cosas no funcionan así. Es que no hay un mundo para cada uno. En Cristo Jesús tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad y una obligación. Usted no puede andar a un ritmo y el otro a un ritmo, otro ritmo. Todos somos de Cristo, todos somos hechos del mismo material, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo llamado. Así que no se trata de que usted anda a un paso y yo ando al otro. Usted va al paso que el Señor lo lleva. Usted tiene que ser no puede ser una persona despreocupada. Usted tiene que ser una persona conectada por el Espíritu de Dios a la voluntad del Padre Celestial. Usted no puede ir por ahí. En Juan, capítulo 18, en San Juan capítulo 18, encontramos algo glorioso de parte del Señor también, y nos muestra aquí algunos aspectos, estamos viendo algunos aspectos que llevaron a la caída de Pedro. Versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces a veces vemos a un Pedro con tremenda temeridad. Era un hombre que inspiraba miedo a veces, pero a veces era demasiado tranquilo. A veces era demasiado activo, tenía unos arranconazos, y a veces era demasiado pasivo. Es importante entender esto. Todos estos aspectos de su carácter hasta aquí lo llevaron a una derrota. Y mire lo que empezó a pasar en la vida de Pedro, que no fue motivo de alabar y de exaltar y de ver cómo termina una persona esta. En Mateo 26, y aquí hay algo bien importante, en el versículo 58, Mateo 26:58, bendito sea el nombre de Dios. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Se dice que todas estas situaciones en nuestro carácter, si no son superadas, nos llevan a un estado de decadencia, a un estado de alejarnos y de apartarnos del Señor, y eso fue lo que pasó en la vida de Pedro. Pedro se empezó a enfriar. Pedro empezó a decaer espiritualmente hablando. Usted tiene que tener cuidado. Alguien decía en estos días: es que yo no puedo, no soporto que me manden. Y entonces, Dios pone sobre nuestras vidas autoridades. Dios hace que usted tenga que someterse y sujetarse. Dios quiere que usted desarrolle. Un día esto vamos a dar una enseñanza sobre lo que es la sujeción y lo que es la sumisión. Dios necesita que usted tenga tanto la una como la otra. Y es que desafortunadamente nos han enseñado que hemos venido a los pies del Señor para que Dios haga lo que nosotros le mandemos. Nos han mal enseñado al decirnos que somos dueños de nuestro propio destino. Y la palabra de Dios enseña en Jeremías que el hombre no es dueño de sus caminos. El hombre no es dueño de sus caminos. Los caminos que usted y yo recorremos son los caminos que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Usted no puede hacer las cosas como a usted le parezca. Y usted no puede pretender y esperar que Dios haga lo que usted quiere que haga. Usted vino al Señor para hacer la perfecta voluntad de Dios. Usted vino a Dios para caminar en su perfecta voluntad. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, al Señor no se le sigue de lejos. Al Señor no se le busca de lejos. Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso en todo lo que hacemos. En Juan capítulo 18, versículo 18, el Señor nos muestra otro aspecto negativo del carácter de Pedro. Juan 18, 18. Dice así el Señor en su palabra: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Pedro también fue un hombre que
hizo malas asociaciones. Él no tenía por qué estar ahí. Él estaba esperando que se desenvolviera todo. Él estaba compartiendo y teniendo coinonía, calentándose, hablando con los que eran los enemigos de Jesús, los perseguidores de Jesús. Una persona que no tiene claro que su carácter es un carácter ambivalente, que su temperamento, su personalidad es como las olas del mar que van y vienen. Es una persona que no tiene problema en sentarse en silla de escarnecedor, no tiene problema en compartir con el mundo, no tiene problema en hablar con el uno y con el otro, no tiene problema con aceptar al uno y al otro, y ahí podemos cometer un error craso. Estamos llamados a ser leales, firmes y seguidores del Señor en todo momento, en cada instante de nuestras vidas. Otro punto que encontramos en San Juan 18, versículo 25, y estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Pedro no tuvo problema en hacer una negación abierta y directa del Señor. Y termino con este Marcos 14, porque qué tremendo es esto que el Señor nos está enseñando en esta hora, que habla de nuestro carácter. Dios quiere que usted sea radical, que sea firme, que sea como una roca inconmovible, seguro, estable en todo su proceder y su andar. Marcos 14, versículos 70 y 71 dice, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Amén y amén. Llegó a blasfemar contra el Señor. Llegó a hablar mal de Jesús. Dice que empezó a maldecir, a decir vulgaridades, groserías, a expresarse de una manera que no tuvieran forma de compararlo como era él. A eso llegó. Y es que cuando nos descuidamos en nuestra comunión con el Señor, cuando nuestro carácter es un carácter volátil, donde se hace lo que nosotros queremos y esperamos, no es muy lejos donde vamos a llegar. Así que cuando Jesús muere y resucita, tiene una charla íntima con Pedro. Y eso es lo que yo quiero ver, porque quiero ver la restauración de Pedro, porque Pedro no quedó ahí. Estamos viendo todos los aspectos negativos de su carácter, de su temperamento, de su personalidad, pero esto es lo lindo del Señor, que Él no queda ahí. Yo sé que el Señor le está hablando en esta hora a personas que tienen un carácter difícil. Tal vez digan, por mi carácter, por mi cultura, por la región donde nací, por el hogar donde fui criado, un hogar disfuncional, por estar al lado de un padre duro, insensible, y esto, yo soy así, de esta manera y de esta otra. Pero no hay excusa. Usted tiene que rendir su vida al Señor. Usted tiene que entregarse al Señor y entregarse de todo corazón. Yo he oído personas que me han dicho, bueno, el Señor sabe, el Señor me conoce. Y como te digo, no me gusta que me manden, no me gusta recibir órdenes, no me gusta que me digan esto y aquello. Odio tener que hacer esto. Odio tener que sentarme a la mesa con una persona pobre o de malos modales. No lo soporto. Entonces yo me paro o no tengo el problema en decirle, mira, yo contigo no comparto, párese de mi mesa, vete a otro lado, ve y come aparte porque no te soporto. La vida no funciona así. Juan 21, versículos 15 al 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén y amén. Qué tremendo y qué difícil a veces tenemos que estar expuestos a situaciones como estas. ¿Por qué digo esto? Porque pareciese que el Señor no estaba confiando en la respuesta de Pedro. ¿Qué estaba buscando el Señor con tanta preguntadera?
Él quería saber que si lo que había vivido Pedro, él lo había entendido en su corazón. Y Dios quería saber, el Señor quería saber si ahora sí el corazón de Pedro le pertenecía a él. Que de verdad ahora Pedro la amaba con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso es lo que Dios espera en todos los procesos a los cuales estamos expuestos. Eso es lo que Dios quiere saber. ¿Qué tan real es tu compromiso con Él? El versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, ojo con esto, y te llevará a donde no quieras. Es que Dios va a hacer cosas en tu vida que tú no quieres. Dios va a quitar personas de tu camino, de tu vida, que tú no quieres que quites. Dios te va a llevar lugares donde tú no quieres ir. Dios te va a llevar allí. Recuerdo el caso de una hermana, una sierva de Dios, blanca, rubia, muy simpática, muy elegante, y amaba a Dios de todo corazón, pero tenía un problema, odiaba a los negros. Su esposo trabajaba en la marina y un día fue trasladado a la zona del Chocó, allí a un lugar que tenía la naval allí. Y estando allí, una enfermedad muy fuerte, un virus, atacó su cuerpo y tuvo que ser llevada al hospital de la región. No había más cosa disponible. Y lo tremendo fue que enfermeras y enfermeros negros, como ella decía, malolientes, no lo soportaba. Durante 6 meses estuvo hospitalizada. Y las únicas personas que le atendían por la mañana, por la tarde, por la noche, eran personas de color. Es que Dios trata con nuestro carácter. Dios nos cambia nuestra forma. Y va a hacer cosas que sean dolorosas, que sean difíciles para nosotros, tengamos que pasarlas. Y a esta mujer le tocó aceptar esto. Y por eso ahora Dios le pregunta a Pedro 3 veces, quiero estar seguro. Porque así como 3 veces me negaste, yo quiero estar seguro 3 veces de que eres una persona cambiada y transformada. Cuando estés viviendo un proceso, te aconsejo esto. Pídele al Espíritu Santo, Señor, ¿qué buscas con esto? Y Él te va a hablar. Quiero cambiar, quiero quitar esto de ti. Quiero moldear esto. Quiero que te parezcas más a mi Hijo Jesús en esta área. Y cuando tengas esa revelación, empieza a trabajar. Aprende rápido la lección y rápido saldrás de ahí. Recuerdes que a veces nos oponemos a la voluntad de Dios y lo que hacemos es batallar contra el Señor. Y esto va a traer dificultad en nuestra vida. Y ahí el Señor no nos quiere. Ahí el Señor no nos quiere. Entonces sigamos adelante confiando en Él, creyendo en Él y sabiendo que Él quiere hacer con nosotros lo mejor. Ahora, ¿qué vino después de todo esto? Después del bautismo pentecostal del Espíritu Santo, Él se convirtió en una roca, un instrumento de honra y de poder en las manos de Dios. Ahora era un hombre valeroso e inconmovible. Hechos capítulo 4, versículo 19, oiga lo que dice, esto es glorioso. Mire, ahora hablemos de este Pedro cambiado y transformado. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Era un hombre que hablaba con poder y autoridad, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué convicción, qué seguridad la de este hombre. Y él sabía que estaba en riesgo su vida. Capítulo 5, versículos 28 y 29. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén y amén. Y el versículo 40 dice así, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pedro tuvo un cambio, una transformación en su carácter. Pedro era una roca, una piedra. Pedro era un hombre que predicaba la palabra, era amenazado.
fue latigado, fue lacerado, fue lastimado, no le importaba. Dice que salía con gozo cuando era lastimado, porque decía, es por la causa de Jesús, es por la causa. Mire, fue tanta la valentía que él finalmente fue crucificado como Jesús al final de sus días, a causa de predicar la palabra. ¿Y sabe qué dijo él? No soy digno de morir como él. Así que acepto ser crucificado, pero quiero que sea al contrario. Mi cabeza hacia la tierra y quiero morir así, porque no soy digno de morir como él. Yo no sé qué tenga que hacer el Señor contigo, pero Él te va a cambiar. Él te va a transformar. Él va a tratar contigo. Él va a hacer de ti una nueva criatura. Él te va a levantar y Él te va a usar en gran manera. Lo bendigo en este día. Deseo de parte del Señor lo mejor. Déjese moldear. El Espíritu Santo está haciendo una obra que un día comenzó cuando tú entregaste su vida al Señor y que día tras día la está perfeccionando. Dios no vino a su vida para acomodarlo. Él vino para incomodarlo. Él vino para transformar su corazón. Él vino para hacer de usted una nueva criatura y llevarlo a una nueva dimensión de gloria. Él vino para mostrar y exhibir su gloria a través suyo. Déjese tratar, déjese moldear por el Señor, déjese cambiar, déjese usar por Dios y Él hará grandes cosas. Bendiciones para todos, que el Señor los colme de su presencia y que el Espíritu de Dios transforme su corazón y su vida y lo lleve al nivel donde Él necesita tenerlo para gloria, honra y alabanza de su nombre. Amén y amén.